Hola amigos, soy Julián Sánchez, abogado, y venimos a hablar de unos temas de derecho muy interesantes. Una de las situaciones actuales que se vienen presentando no solamente en el Estado colombiano, sino en la realidad social de cualquier parte del mundo. Y a este tema lo vamos a denominar la familia de crianza. No es nada extraño que en nuestra vida común podamos ver que criamos a un sobrino, que criamos a un primo, que de pronto el abuelo es quien asume ese rol o ese cargo como padre, como madre, o asumen esas condiciones especiales. Y en ese sentido hay que tener en cuenta cómo ha venido avanzando la legislación colombiana y en especial cómo la jurisprudencia colombiana, a raíz de normas de rango internacional, ha venido poco a poco reconociendo una serie de derechos. Ese es el punto en el que nos encontramos, en especial con una forma que, a pesar de que la Constitución colombiana no consagra de manera expresa en el artículo 42 de una manera muy diamantina, me refiero a que no nos diga que sea familia de crianza, sí de la interpretación de esas normas se puede derivar lo que la Corte Constitucional desde aproximadamente el año 1994 ha venido reconociendo en favor de estas nuevas formas de vínculos familiares. Estamos acostumbrados a revisar en el mundo del derecho una familia que está conformada por hombre y mujer, así lo de antaño lo viene mencionando y lo mencionaba el Código Civil en el artículo 113. Sin embargo, a raíz de otros modelos familiares, la misma Corte Constitucional y en efecto algunas leyes de la República han venido reconociendo a tipologías familiares diferentes una serie de derechos. Entonces, uno de los principios fundamentales está en qué pasa cuando los vínculos de familia están sometidos a regímenes de solidaridad, a regímenes de apoyo, de protección, sin que entre nosotros exista un parentesco. Nos referimos especialmente a que en nuestro Código Civil, a partir del artículo 35, de manera habitual nos empieza a hablar de que nosotros tenemos un parentesco por consanguinidad cuando estamos unidos por lazos de sangre, o tenemos un parentesco por afinidad cuando existe algún vínculo entre la persona y los consanguíneos de su pareja, o que existe un vínculo civil conocido por adopción en aquellos eventos en los que se ha realizado el trámite de adoptabilidad de un menor de edad, o en aquellos momentos en los que se cumplen los presupuestos que consagra la Ley 1098 del año 2006 para que pueda ventilarse un proceso de adopción de un mayor de edad. Hasta ahí es donde encontramos por regla general lo que la legislación colombiana conoce como el parentesco. Sin embargo, en ese orden no encontramos la posibilidad de que una persona que ha sido sometida a esa crianza, a esa ayuda, a esa protección, a ese cariño, a ese amor que nosotros habitualmente encontramos en la familia nuclear, me refiero al padre, a los hijos, lo que normalmente vemos, esa persona también puede reclamar determinados derechos de acuerdo a cómo se vaya planteando el desarrollo de su vida. Tenemos que tener presente que los seres humanos estamos vinculados por algo, y es lo que se conoce como las relaciones de vida. ¿Qué hacemos los seres humanos de manera normal? Amamos, comemos, dormimos. Ese es el tema general que se deriva del desarrollo de la vida. Estamos en un intercambio de bienes y en un intercambio de servicios. El asunto está en que cuando esa relación de vida entra a ser regulada por el derecho, esto es, cuando una norma jurídica cobija ese hecho, entonces entramos frente al margen de la juridicidad, es decir, frente al margen de la regulación legal de ese aspecto. A la familia de crianza le ha acontecido algo como lo que pasamos a mencionar, en el entendido de que a pesar de que no tenemos de manera muy clara una ley que regule ese aspecto, lo cierto es que la Corte Constitucional ha venido reconociendo algunos derechos a través de unas sentencias de tutela que poco a poco han venido abasteciendo eso que se viene reclamando. Y aquí venimos a hablar de algunos asuntos. La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de reconocer los derechos al sistema de seguridad social en salud en alguna oportunidad en la que un hijo que no era habido dentro del matrimonio, sino que era un hijo de uno de los de la familia de la pareja, pero no podía ser afiliado al sistema de seguridad social porque no tenía el apellido de los dos padres. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Dice, si este padre o si esta madre ha llegado a ejercer esos actos de protección, de cariño, de ayuda,
esa asistencia en el establecimiento y en la educación de ese menor de edad, pues sin duda alguna pueden configurarse los elementos para constituir una familia de facto. Entonces, cuando hablamos del concepto de facto, pues nos referimos a una familia de hecho, a una familia que no nace de un vínculo de consanguinidad, de afinidad, ni siquiera nace de un acto administrativo o de una sentencia, como es el caso en que nos encontramos o en la adopción de un mayor de edad o la adopción de un menor de edad. Y la Corte vino avanzando, inclusive ha reconocido derechos pensionales a esos hijos, por ejemplo, que siendo de crianza tienen la calidad de ser nietos. Eso quiere decir, fallece el abuelo es quien ha asumido la totalidad de las condiciones como padre, es decir, ha asumido lo que se conoce como una asunción parental y a raíz de eso le puede reconocer un derecho pensional a ese nieto. La Corte Constitucional ha dicho, tenemos que reconocerle derechos frente a la indemnización de perjuicios inmateriales. Esto es, si ese familiar de crianza llega a sufrir algún daño psicológico, pensemos, producto del fallecimiento de ese que él ve como el padre, de esa persona que ve como la madre, pues ese familiar de crianza tiene la posibilidad de reclamar la indemnización de los perjuicios. Sin embargo, queda abierta a merced una de las discusiones de más relevancia en el mundo del derecho y cómo no en el mundo práctico, esto es cuando la familia de crianza pueda llegar a tener incidencia en los elementos patrimoniales que se derivan de las personas. En específico, ¿qué pasa en aquellos eventos en los que una persona fallece y quien desea reclamar los derechos patrimoniales producto de la herencia que puede llegar a recibir es un familiar de crianza? El derecho colombiano nos viene hablando de un concepto que se conoce como la delación, que es aquel llamamiento que le hace la ley a los que eventualmente consideren que pueden llegar a tener derecho de acuerdo a los órdenes sucesorales que de manera expresa consagra el artículo 1008 y siguientes del Código Civil. Sin embargo, dentro de eso lo que encontramos es que en ninguna parte de la legislación colombiana me dice podrá reclamar el hijo de crianza. La norma se refiere sencillamente a los hijos. Eso quiere decir que frente a esto no hay una regulación, no hay algún vacío en cuanto a la posibilidad de que se le puedan reconocer. De ahí que muchas de las decisiones tomadas por las autoridades jurisdiccionales en la jurisdicción ordinaria, especialidad de familia, determine que no se le pueden reconocer esos derechos patrimoniales a los familiares de crianza. Esto es, desde una posición apegada estrictamente al derecho objetivo bajo las reglas de la norma jurídica, pues no tendríamos la posibilidad de que el derecho colombiano le reconozca esos derechos a los familiares de crianza. Y es donde viene la inquietud. Pero ¿cómo le puedo reconocer derechos frente a una indemnización de perjuicios? ¿O cómo le puedo reconocer derechos frente al pago de una obligación o una prestación pensional? ¿O cómo le puedo eventualmente reconocer derechos en el sistema de seguridad social en salud? ¿Y por qué no reconocerle los derechos también patrimoniales en virtud de una herencia? Algunas son las soluciones que nos puede traer la legislación civil. Por ejemplo, antes de fallecer, pues haga uso de la posibilidad de disponer a través del testamento de las proporciones que la ley le consagra, primera opción. O segundo, si está dentro de los parámetros, siendo mayores de edad, pues busque lo que establece el artículo 69 de la ley 1098 del año 2006 para proceder a la adopción del mayor de edad. Pero en caso de que no exista ese mecanismo, miren, una de las situaciones de gran relevancia y es cómo ese hijo de crianza, como ese padre de crianza, como ese hermano de crianza o como ese sobrino de crianza, que son los 4 niveles que principalmente nos interesan, atendiendo el asunto herencial o el asunto que se deriva a raíz de la sucesión, podría llegar eventualmente a reconocer esos asuntos. Ese es uno de los puntos que tiene mayor relevancia hoy en el mundo del derecho y que como consecuencia pues está bajo el concepto de la discusión que existe en este momento. Dejamos sentado uno de los planteamientos particulares. Cuando tengan alguna necesidad, les dejamos aquí abajo el contacto respectivo para alguna asesoría que requieran y es para nosotros un placer poder acompañarlos.